Ante todo tengo un buen día, mi nombre es Yender y Michael Yankee Arela y vamos a hablar de la filosofía. Primero, ¿qué es? La filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría, pero amar a la sabiduría no te convierte a ti en filósofo, por lo cual nace una nueva pregunta. ¿Qué nos convierte en filósofos? La filosofía se entiende en tres formas, como una actividad, como un conjunto de actitudes y un conjunto de contenidos. Pero antes te voy a dar un concepto sobre lo que es la cosmovisión, ya que se hablará mucho de esta. La cosmovisión es cómo percibimos nosotros el mundo de acuerdo a nuestras propias experiencias y pensamientos. Es ahí de donde nace que cada persona tiene su propia cosmovisión y ninguna es igual a otra. La filosofía como una actividad. Esto lo podemos entender mejor si decimos qué es lo que hacen los filósofos, lo cual es examinan, sintetizan, analizan, especulan, prescriben y evalúan. Se parece mucho al método científico, pero ahora te diré algunas de las diferencias que tienen. La filosofía necesita examinar antes de reflexionar. ¿A qué nos referimos cuando decimos examinar? La etimología de examinar nos lleva al vocablo latino examinare. El término refiere a investigar o analizar algo con detenimiento. Es ahí donde vemos que el examinar no es lo mismo al observar que es en el método científico. Mientras que el examinar se realiza un conjunto entero de las evidencias, sea externa o una introspección de los pensamientos o las emociones de uno. Es ahí donde se encuentra la principal diferencia entre el método científico. Mientras que uno solo puede estudiar lo observable, el otro puede ir más allá y tratar de estudiar, entender, evaluar las cosas que no son observables, como el amor, la tristeza, las ideologías, el pensamiento, sentimientos, ideas, entre otros. La función sintetizadora del filósofo se podría resumir en el deseo de buscar conceptos y verdades, en juntarlas para poder obtener una cosmovisión unificadora. ¿A qué hago referencia cuando digo sintetizar? Es que todo hombre busca poseer una visión completa de la vida para que ésta tenga bases y poder vivir plenamente. En este deseo de poder tener conceptos, el hombre ha estado avanzando y estos han sido escritos. Es por eso que ya tenemos bases de los pensamientos de los filósofos, las cuales, si bien están un poco desfasadas por el tiempo, podemos tomarlas como guías para actualizarlas, estos conceptos a nuestro propio tiempo. Ejemplo, el amor en la literatura. El amor de Romeo y Julieta no se trata al igual que en la actualidad, ya que vemos que el tiempo está pasando. El analizar, haciendo referencia a reflexionar estos dos antepasos, a examinar y sintetizar bajo una lógica en razonamiento con el propósito de saber el significado de diferentes contextos. Por ejemplo, ¿existe una persona que ame más que otra? ¿Puede decirse que un joven está menos enamorado de una chica que un adulto que convive con su esposa? ¿El amor se mide? La especulación. Esta se basa en nuestros conocimientos limitados. Si bien la ciencia tiene algunas respuestas, estas no son todas. Es por eso que la filosofía tiene esa libertad de poder especular sobre temas que la ciencia aún no tiene respuesta, como nuestra existencia universal, el para qué vivimos, cuál es nuestro propósito. Estas son susceptibles pero no tratadas o no del tratamiento científico. Es ahí donde la filosofía da un salto racional de lo conocido a lo desconocido. La prescripción en general sería el cómo deberíamos actuar o reaccionar las personas en situaciones de que implica juicios estéticos o alternativas morales. Lo que queremos decir con las palabras bueno, malo, correcto, bello, entre otros. En resumen, es cómo deberíamos actuar y cuál es la decisión más digna. La función evaluadora, en resumen, sería la comprobación de estos juicios, si son correctos o están guiados por alguna idea errónea, ya que los filósofos tienden a dejarse llevar por su propia cosmovisión. La filosofía como actitud. Esta se puede entender como la mentalidad de un filósofo, la cual es conocimiento de sí mismo, extensión, compenetración y flexibilidad.
El conocimiento de uno mismo implica el compromiso de ser honesto. Es ahí donde uno sabe cómo piensa, si tiene prejuicios personales, supuestos, entre otros. Es imposible llegar a una perspectiva correcta del mundo hasta que uno se da cuenta del color de los lentes que está usando. La extensión se podría decir que es la búsqueda de todos los datos relevantes y posibles sobre un tema. Una vez que das una primera mordida, no te sacias y buscas más. La compenetración es el deseo de la persona a ir más profundamente, como sus habilidades y su tiempo y sus energías se lo permitan. Un deportista no puede exigirse demasiado. Tiene que tener una disciplina al entrenar, ya que si se excede puede lesionarse y si no lo hace lo suficiente pierde su capacidad física. Es igual en la búsqueda de información. Nos excedemos y nos abrumamos de información y si no lo hacemos perdemos el interés. La flexibilidad es reconstruir ideas que ya tenemos, no aferrarnos. Claro, esto debe ser a base de un razonamiento. También se le adjudica la capacidad de visualizar alternativas. La filosofía como contenido. Una vez que el filósofo tenga las actividades y actitudes, va a tener que responder a preguntas relacionadas con la naturaleza de la realidad, verdad y valor. Y estas se van a relacionar así: metafísica como la realidad, epistemología como la verdad, la axiología como el valor. El concepto de metafísica es muy relativo y esto va a cambiar de acuerdo a nuestros conocimientos. Es ahí donde entra etimológicamente la palabra metafísica, que significa más allá de la física. Ejemplo breve: el concepto que vamos a tener nosotros de suelo, ya sea guiado por su rigidez, color, no va a ser igual al que tiene un filósofo, un físico o un químico. Va a ser muy distinto, ya que para cada uno de ellos el concepto va a cambiar, ya que tienen conocimientos más profundos de algunos temas. Los científicos están tentados a hacer interpretaciones que van más allá de los hechos, de las respuestas a sus preguntas relativamente más específicas, lo que hacen que estos invadan el terreno de lo metafísico. Esta se divide en 4 conjuntos: cosmología, teología y antropología y ontología. Pasando ya a la epistemología, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, las fuentes y la validez del conocimiento. Preguntas como ¿qué es lo verdadero y cómo conocemos? Puesto que el estudio de la epistemología se relaciona con los temas como la confiabilidad del conocimiento y la propiedad de diversos métodos para alcanzar la verdad. La axiología, siendo la rama de la filosofía que intenta responder a dudas como ¿qué es el valor? Este interés nace porque los hombres son seres que valoran. Los seres humanos desean algunas cosas más que otras. Tienden a tener preferencias. Por ejemplo, la sociedad puede definir como bueno el aire y el agua limpio, pero esa misma sociedad puede volverse y contaminar la tierra en su adquisición de otros bienes, como el dinero y cosas materiales. ¿Qué es lo que realmente valoran? ¿Lo que hacen o lo que dicen? Sus ramas principales son la estética y la ética. Fuentes de conocimiento: los sentidos, la revelación, la autoridad, la razón y la intuición. Los sentidos. El empirismo es el punto de vista que el conocimiento se obtiene a través de los sentidos, pero esto se ve afectado porque se comprobó que nuestros sentidos están incompletos o son poco confiables. Por ejemplo, las ilusiones. Otra cosa también es que la fatiga, la frustración, entre otros, también hacen que nuestros sentidos se distorsionen. La ventaja del conocimiento empírico es que muchas veces están abiertas a réplicas y al examen público. La revelación es aquí donde los creyentes aparecen y dicen que la revelación es pura y Dios es quien la presenta. Puede ser contaminada por el mismo ser humano. Por otra parte, se dice que es una gran desventaja porque se debe aceptar por fe y no se puede probar o desaprobar empíricamente. La autoridad, que es la aprobación de los expertos en un tema o en lo que dicen. La razón.
La opinión que afirma que el razonamiento, el pensamiento o la lógica constituyen el factor central del conocimiento. Se conoce como racionalismo. La intuición, esta resulta de un conocimiento no consciente donde se ve mucho. Por último, ¿cómo decimos que un conocimiento es válido? Tenemos que comprobar la concordancia entre la afirmación y el hecho. Ejemplo, todo ser humano nace en el territorio de Perú. Es peruano. Luis nació en el territorio de Perú, por ende es peruano. Comprobar la consistencia o armonía entre nuestros juicios. La lluvia es buena porque hace que muchas plantas florezcan. Si no hay lluvia, muchas de las plantas se marchitarán. Comprobar si funciona. El primer ejemplo nos ayuda a determinar quiénes son peruanos. El segundo nos ayuda a saber que la lluvia ayuda a que las plantas puedan florecer. Eso sería todo. Muchas gracias.